Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otros. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de especialización en Derecho Fiscal en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos al licenciado Gamaliel Domínguez Hernández por su tiempo e interés en compartir sus conocimientos a toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México y público en general. Recordamos que después de los 40 minutos de la presentación tendremos una sesión de 10 minutos para atender dudas y preguntas. Por lo tanto, se le suplica al público en general colocar en el chat de la plataforma única y exclusivamente las preguntas o dudas que quieran hacerle al conferencista. Por favor, solamente eso, dudas y preguntas del público en general. Estudiantes, por favor, solo dudas o preguntas en el chat. Sin más preámbulo, agradecemos al licenciado Gamaliel y le decimos que puede iniciar con su presentación. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación a esta ponencia, a su magno evento, a su 46 aniversario. Para mí es un gusto, de verdad. Bueno, vamos a empezar a platicar un tema que resulta bastante interesante para todos nosotros. Me imagino que más a ustedes que son enfocados al área de tecnología. Y es el tema de las criptomonedas que al día de hoy pues, nos da mucho de qué hablar, ¿no? Mucho se ha dicho en el tema de si es legal o no el Bitcoin, más que nada en México, porque en México hay mucha incertidumbre jurídica, ¿no? Me gustaría ponerlos un poco en contexto y platicarles de qué es lo que va a tratar esta plática, para que más o menos vayan formulando sus preguntas y conforme a eso vayan siguiendo la ponencia. Yo desde 2018 realicé una investigación respecto de los aspectos legales y más aún fiscales del tema de las criptomonedas, precisamente porque es mi área de desempeño en el ámbito laboral, ¿no? Al día de hoy existen muchas preguntas de si los bitcoins tienen que pagar impuestos, si no tienen que pagar impuestos, si las ganancias. Mucha gente me comenta que tiene esta duda, ¿no? Y es una duda latente y es una duda bastante válida, ¿no? Entonces, en este momento vamos a platicar algunas de las consideraciones que yo he tenido a bien realizar, de las que se pudiese desprender cuál sería la manera correcta de tributar las ganancias por criptomonedas. Es importante señalar que al día de hoy en la ley no hay nada dicho. Entonces, estas son consideraciones derivadas de la interpretación de la ley que pudiesen ser bastante útiles para aquellas personas que busquen un poco de luz en este tema. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir una presentación que preparé con ustedes. Por favor, avísenme si se ve. Si se ve, pues, Sí, adelante, licenciado, sí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de los aspectos legales y más aún fiscales de las criptomonedas que estoy muy seguro que les interesa a muchas personas el día de hoy. Quisiera empezar esta pregunta, o bueno, quisiera empezar con una pregunta que muchas personas se realizan a la hora de que platicamos sobre este tema en diversos foros, ¿no? ¿Por qué deberíamos pagar impuestos por ganancias obtenidas en operaciones con Bitcoin u otras criptomonedas? Mucha gente señala, por ejemplo, que Bitcoin tiene su origen, ¿no? En la moneda de las personas, de la moneda del pueblo, para pasarla de persona a persona, y que no hay ninguna razón por la cual pues, tendríamos que pagar impuestos, ¿no? Que resulta a lo mejor contradictorio con el origen o con la exposición que nos señala Satoshi Nakamoto cuando creó esta criptomoneda que sería de todos, ¿no? Al respecto, para empezar la plática me gusta señalar dos casos que seguramente muchos aquí ya los conocen, porque seguramente están inmersos en el mundo o en los grupos de criptomonedas en Facebook, que es el caso del Señor de los Quesos y de un DeLorean que se vendió, que ese es un NTF. Ahorita les platico de qué es. El caso del Señor de los Quesos es de una persona que
muy remotamente o muy casualmente, invirtió 70,000 pesos en una criptomoneda que no es el Bitcoin, sino es una llamada Shiba, y sacó alrededor de 1 millón de pesos en ganancia. Esa cantidad definitivamente pues, es algo bastante alto, pero podríamos decir que le pegó al gordo, ¿no? Que en realidad esto no siempre pasa, pero aquí tuvo la suerte de que compró barato y vendió muy, muy caro. Ahora, les explico este ejemplo porque ¿qué pasaría? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si ese 1 millón de pesos lo mete a sus cuentas bancarias sin más ni más? Simplemente lo retira del exchange y lo pasa a su cuenta bancaria y el banco, de pronto en la cuenta bancaria aparece 1 millón de pesos. Pues evidentemente esta cuestión va a ser un foco rojo para las autoridades fiscales, porque va a decir, ¿de dónde sacaste este dinero? ¿De dónde sacaste este 1 millón de pesos? ¿En qué andas metido, no? Entonces, ese es un caso muy peculiar que pasó, que es cierto. Y otro, por ejemplo, es de un DeLorean, que es un NTF. Un NTF es como un coleccionable digital, que de igual forma han tenido mucho auge en los últimos meses. Y específicamente este DeLorean, eh, cuando salió a la venta costaba $100 y alguien logró venderlo a un fanático de Volver al Futuro en $3,600. Entonces, de igual forma, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si esos $3,600 yo los meto a mis cuentas bancarias y no declaro ni un peso? Por supuesto que la autoridad fiscal va a llegar y va a decir, oye, pues ahí tienes un dinero que no sé ni de dónde viene, que no ha pagado impuestos y que me está preocupando porque no sé si viene de dinero sucio, ¿no? No sé si viene de, de actividades ilícitas. Entonces, justamente estos casos los expongo para explicarles que resulta conveniente eh, pagar impuestos sobre criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú pagas un impuesto que tengas, imaginemos, esta persona que vendió Shiba y que ganó 1 millón de pesos, que pagara 50,000 pesos de impuestos, por decir algo. Si pagara 50,000, yo creo que sería muy feliz con los 950,000 de ganancia que tuvo, creo yo. Y se evitaría facultades de comprobación, que son las facultades que tiene la autoridad para determinar créditos fiscales, y se evitaría un procedimiento de discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es cuando precisamente el SAT ve que tú ganas, no sé, por decir una cantidad, 20,000 al mes, 20,000 pesos, y de repente te llega una cantidad de dinero de 1 millón de pesos, a lo mejor algo estás haciendo mal, ¿no? Hay una discrepancia y te inician un procedimiento que puede llegar a concluir en un procedimiento inclusive penal en algunos casos, ¿no? Entonces, y recordemos, dicho sea de paso, que al día de hoy las autoridades fiscales, con el paquete económico 2022, no crearon nuevos impuestos, pero por el contrario, están más analíticos y más, más a la orden con todo lo que hacen los contribuyentes, ¿no? Entonces, justo están esas dos cuestiones. Quiero seguridad jurídica, pues mejor pago impuestos. Quiero jugármela, bueno, ya será decisión de cada quien, ¿no? Ahora, el problema que existe después, habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero pagar mis impuestos en criptomonedas, porque quiero estar tranquilo, no quiero que me vayan a meter a la cárcel por ahí un delito fiscal. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y esa es la pregunta que también tiene un problema. ¿Por qué? Porque al día de hoy la autoridad fiscal, ni siquiera tampoco los legisladores, nos han señalado cuál es la forma correcta en que deberíamos enterar nuestras ganancias en criptomonedas, ¿no? No hay un capítulo especial en la ley del impuesto sobre la renta, ni en la ley, ni en ningún código, ni en ninguna ley. Entonces, por ello, nos toca a nosotros los abogados, junto y de la mano con contadores, ver cuál es la manera más correcta o más adecuada de poder pagar impuestos con Bitcoin. Entonces, dicho este preámbulo, vamos a hacer un pequeño análisis legal y posteriormente entramos a la parte fiscal de las criptomonedas, para entrar ya de fondo al tema. Como ustedes bien lo saben, por lo que hace a la parte legal, la ley FinTech, expedida en 2018, nos señala o se refiere al Bitcoin, o bueno, suponemos que se refiere al Bitcoin cuando habla de activos virtuales, ¿no? Y nos dice que es una representación de valor, que se utiliza como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos
se lleva a cabo mediante medios electrónicos, pues es el blockchain, y no debe considerarse de ninguna manera como moneda de curso legal. Aquí no es moneda de curso legal. Sabemos que en El Salvador sí, pero aquí de momento no se puede, ¿no? Ahora bien, incluso en esta definición empezamos a ver problemas con la definición de un activo virtual. ¿Por qué? Yo a mí me entraría la duda, y los dejo a su consideración, si el Bitcoin es un activo virtual. ¿Por qué? Si un activo virtual se utiliza forzosamente como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, pero resulta que yo utilizo mi Bitcoin no para medio de pago, sino que lo guardo y nada más lo intercambio cuando quiero hacerlo líquido y ganar algo de dinero. Pues ya no entra dentro de la definición. Entonces, ya no sé si es un activo virtual o no, porque no entra dentro de la definición. Ahí es un primer tema, ¿no? Ahora bien, la circular del Banco de México, la que habla de activos virtuales, 4/2019, muy famosa, por cierto, tampoco nos da mucha luz de lo que debe entenderse por un activo virtual y nos señala que de momento solo van a ser autorizadas para operaciones internas. Es decir, ahorita no hay ningún activo virtual autorizado para que las instituciones de crédito y las fintech operen con ellos, ¿no? Se ha restringido mucho y solo está permitida para operaciones internas. Cabe mencionar que contradictoriamente en la página de la Banco de México te dice que las exchanges, o bueno, se pueden seguir operando con criptomonedas, ¿no? La página, pero no la circular del Banco de México. Entonces, lo que quiero dejar en claro, o quiero que puedan visualizar, es que si con la definición la propia ley no se pone de acuerdo, ni los órganos reguladores se ponen de acuerdo, pues mucho menos todavía se han puesto de acuerdo para el tema fiscal, ¿no? A lo mejor lo vieron ustedes, pero el antier, el presidente de México justamente le preguntaron si ver viable eh, tomar el ejemplo de El Salvador y tener activos virtuales o criptomonedas como medio de curso legal y dijo, ahorita ni siquiera lo tengo tomado o contemplado. Nuestras finanzas son sólidas y no vamos a cambiar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, les dejo la pregunta. ¿Es el Bitcoin un activo virtual? Habría que, habría que analizarlo más a fondo. Desde mi punto de vista, el origen de la ley dice que sí, pero la interpretación literal de la misma me podría señalar que a lo mejor no es, ¿no? Pero bueno, una vez que ya analizamos, bueno, dicho sea de paso, estas son las únicas referencias que se hacen a los activos virtuales en nuestra legislación. En ningún otro ordenamiento más que en la ley antilavado, que así se le llama coloquialmente, hace mención de los activos virtuales, pero solo para el efecto de dar avisos en caso de sobrepasar determinados montos, ¿no? Más nada. Entonces, bueno, como podemos observar, en materia fiscal no hay absolutamente nada y no tenemos algún parámetro, alguna opinión de la autoridad fiscal, ni siquiera alguna resolución o algo que nos pudiese servir para encontrar un poco de luz en estos temas. De ahí que se haga necesario realizar unas interpretaciones de lo que es el Bitcoin para tratar, insisto, de encajonarlo en algunos de los regímenes ya existentes de la ley del impuesto sobre la renta. Les explico rapidísimo. La ley del impuesto sobre la renta le señala cómo deben de tributar sus ganancias dependiendo de a qué actividad se dedique, si enajenar bienes, si son asalariados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no existe algo en específico para el Bitcoin, debemos encuadrarlo en el que más se le acomode para pagar impuestos, ¿no? Derivado de que, insisto, al día de hoy no existe nada tal, como tal dicho. Ahora bien, para ello es importante analizar cuál es la naturaleza jurídica del Bitcoin. Y ahí es cuando empezamos con la interpretación. Hay que recordar, o bueno, más bien, les voy a comentar la definición de los bienes que nosotros vemos mucho en derecho, que vale la pena tener presente, y que señala que un bien es toda cosa susceptible de apropiación y valoración económica que forma parte del activo de una persona, ¿sí? Entonces, como podemos observar,
casi todas las cosas que existen en el mundo son bienes. Y hay la diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden mover o que por naturaleza no son inmuebles. Si consideramos o si tenemos presente esta definición de bienes, podríamos realizar una interpretación respecto del Bitcoin. Es decir, podríamos señalar que el Bitcoin es un bien mueble por disposición de ley, porque no es inmueble, no está adherido a la tierra, es un bien mueble, susceptible de apropiación, porque lo podemos intercambiar, yo lo puedo tener, yo lo puedo enajenar, que se encuentra dentro del comercio y que no tiene sustancia física, ¿no? Entonces, creo que esta interpretación es bastante válida, porque como se lo señalé, yo puedo, es susceptible de que alguien tenga un Bitcoin, alguien puede comerciar con él, que es lo que se hace todos los días a todas horas, y adicionalmente no tiene sustancia física, no existe en el mundo físico, se limita al mundo digital, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta definición o esta interpretación del Bitcoin como un bien? Porque ya señalando que es un bien, ya podremos entonces encuadrarlo en alguno de los regímenes existentes de la ley del impuesto sobre la renta y pagar el impuesto correspondiente, ¿sí? Entonces, ya entrando ahora sí a tema, y por favor recuerden esta definición o esta interpretación de lo que es el Bitcoin, vamos ahora sí a analizar y vamos a lo que les interesa, ¿no? Oye, tengo que pagar impuestos, ¿cuánto, cómo y dónde? Casi, casi. Vamos a empezar a analizar vamos a empezar con el impuesto sobre la renta, que es precisamente lo que tendríamos que ganar derivado de ganancias que tengamos en operaciones con criptomonedas, ¿no? Vamos a analizar 4 supuestos. Las personas que de repente compran y luego venden cuando está muy caro, es decir, no se dedican al trading. Otro supuesto que vamos a analizar es los que se dedican al trading, que lo hacen casi todos los días. Asimismo, vamos a evaluar el tema de los mineros y finalmente de las empresas, ¿no? Que ya hay muchas empresas que están evaluando aceptar Bitcoin, como en su momento fue Tesla y que ahorita, bueno, ya no los está aceptando. Vamos a empezar con el tema de las personas que esporádicamente realizan la venta de Bitcoins, pero sin que ello implique una actividad comercial. Es decir, lo hacen que compraron hace 3 años a lo mejor un Bitcoin en 60,000 pesos y hoy dicen, hoy está en 1,300,000, lo quiero vender. Bueno, para este tipo de personas que no lo hacen de forma profesional, les sería aplicable, conforme a la interpretación que ya dimos del Bitcoin, un régimen denominado de los ingresos por enajenación de bienes. ¿Y qué nos dice este régimen? Nos señala que que el ingreso que vamos a considerar para el pago del impuesto es el monto de la contraprestación obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo un Bitcoin en 1,000,000, si yo, no sé, compro un Bitcoin en 100,000 pesos y lo vendo en 1,000,000 de pesos, el ingreso que voy a obtener va a ser de 1,000,000 de pesos. Pero no termina ahí la cosa. Este régimen te permite hacer deducciones. Una de esas deducciones es el costo comprobado de adquisición, que implica lo que me costó el Bitcoin en un principio. Es decir, si bien en el ejemplo que les estoy dando, el Bitcoin me genera una contraprestación de 1,000,000 de pesos, a esa contraprestación yo le descuento o le resto lo que me costó en un principio el Bitcoin, que sería 100,000 pesos, y la ganancia en general sería de 900,000 pesos, ¿no? Y adicionalmente se pueden deducir las comisiones. Como todos sabemos, las comisiones los exchanges cobran comisiones por el intercambio, ¿no? Que en realidad es muy mínimo. Eso también se puede deducir del ingreso, ¿no? Entonces, imaginemos que nos cobraron 5,000, no sé, por decir algo de, este, de, de la comisión del exchange. Eso también se puede deducir. Y, en general, la base, el ingreso que tendríamos para efectos del impuesto sobre la renta sería de 895,000, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahora bien, comentando estas dos cuestiones, es necesario señalar que en este régimen una de las desventajas es que no se pueden disminuir las pérdidas. Justamente hay, me dio mucha risa un meme, se los transmito así para que sea más o menos esto, un meme que dice, oye, pero cuando son ganancias, el SAT quiere su parte, y cuando son pérdidas, el SAT quiere que tú asumas todas las pérdidas. Y lastimosamente en este régimen no se permiten pérdidas, no se permiten disminuir las pérdidas.
¿no? Porque solo lo permite respecto de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados. Bitcoin no entra de esos. Entonces, en este régimen, si tú tienes una pérdida, no lo puedes disminuir de tus demás ingresos. Esa es una desventaja muy clara, ¿no? Pero así está la ley. Como en todas estas dos cuestiones, me gustaría abordar un ejemplo para que les quede un poquito más claro y que les va a resultar bastante ilustrativo. Este ejemplo trata de una persona llamada Juan, que durante todos los meses de 2019 dijo, ¿sabes qué? Yo en enero, febrero, marzo, abril, hasta octubre voy a comprar una décima parte de un Bitcoin hasta tener uno entero. Y a final de año lo voy a vender para ver qué ganancias obtuve, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el ejemplo, estas son cantidades de 2019 reales que se dieron en 2019. Y vemos cómo Juan en el ejemplo va comprando una décima parte de Bitcoin, cuando costaba 73,000, otra décima, va subiendo de valor el Bitcoin, va comprando su décima parte, hasta que en octubre de 2019 ya tiene un Bitcoin entero. Y para diciembre lo vende en una cantidad de 150,000 pesos. Entonces, empieza a hacer Juan las operaciones y dice, pues vamos a ver si obtuvimos ganancias para ver si mi inversión durante el año fue buena, ¿no? Ahora bien, podemos ver la operación. Tenemos que Juan vendió el Bitcoin en 150,749 pesos. Pero le vamos a restar las deducciones, que son lo que estuvo gastando para adquirir los Bitcoins, que fue en un total de 132,000 pesos. Y adicionalmente le vamos a deducir las comisiones que le cobró el exchange, que nos da un total de deducciones de 134,000 pesos. Entonces, ingresos menos deducciones igual a una base gravable que es de 16,407 pesos. Esta es su ganancia real, no los 150,000, sino su ganancia real menos los gastos que hizo son de 16,000 pesos. Ahora bien, vemos que obtuvo una ganancia. La pregunta sería, conforme al régimen que estamos abordando, estos 16,000 pesos que ya entraron a su cuenta del banco preferida, porque ya los pasó de Bits o de la exchange que prefieran a su banco, ¿tendrían que pagar impuestos? En principio sí, pero lo que tiene este régimen es que tiene una ventaja que es la exención por determinado monto. El artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos señala que 3 veces las sumas, la UMA es la unidad de negociación, se utiliza mucho en la ley, elevadas al año, que es por 365, dicha cantidad es la que se va a exentar, ¿sí? Entonces, digo, para que quede más ilustrativo, dice que cuando el total de las enajenaciones y el costo comprobado de adquisición no exceda de esta cantidad, se exentará el impuesto. Entonces, como podemos observar, nuestra enajenación del Bitcoin de 16,000 pesos, la ganancia, no excede de esta cantidad de 98,133 pesos que establece la ley. Entonces, conclusión, en este caso se exenta el impuesto. ¿Por qué? Porque justamente la ley me permite exentar el impuesto si no pasa de 98,133 pesos. Ahora, ¿qué pasa si hubiera tenido una ganancia de 200,000 pesos? Entonces ahí sí tienes que pagar el impuesto sobre el régimen de enajenación de bienes que viene del procedimiento en la propia ley, ¿sí? Imaginemos que tuve de 200,000 de ganancia, entonces respecto del excedente, más o menos 102,000 pesos, se va a tener que pagar el impuesto. Pero si no rebasamos ese monto, no se tendría que pagar o bueno, se exentaría el pago del impuesto correspondiente. Esta es una de las ventajas que implica este régimen de enajenación de bienes para aquellas personas que no se dedican de forma profesional al, a, este, a la compra y venta de criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el ejemplo podemos ver que Juan va a poder disfrutar de su dinero sin ningún problema fiscal. Vamos a analizar entonces ahora otro ejemplo, más bien, otra perspectiva, que es el de los traders. A los traders no les aplicaría el régimen anterior, porque el régimen anterior es solo para personas que realizan compraventa de criptomonedas de forma esporádica. Y como sabemos,
los que se dedican al trading no lo hacen de forma esporádica, ya lo hacen de forma profesional, tienen, están todo el día evaluando sus análisis fundamentales. Entonces, consideramos que estas personas van a tener que tributar en otro régimen, que es el de actividades empresariales, ¿sí? Y que como al día de hoy ya hay un régimen de plataformas digitales, eh, derivado de que asimismo está dentro del de actividades empresariales, ese sería el régimen aplicable. Ahorita les va a quedar más claro respecto de cómo funciona este régimen. Lo que te señala este impuesto o este régimen aplicable para los traders es que el pago del impuesto se hará mediante retención que efectúen las plataformas tecnológicas, ¿no? Eso quiere decir que nosotros no vamos a pagar el impuesto, ya nos lo tendrían que hacer las propias plataformas, nos tendrían que retener. ¿Y cuánto? Es el 1% respecto de cada venta que realicemos. Creo que el 1% está bastante aceptable, consideraría yo, considerando que pagando ese 1%, pues tendríamos la seguridad jurídica de que no vamos a estar tras la mira del SAT, ¿no? Y esa retención, bueno, tendrá el carácter de pago provisional para efectos del impuesto sobre la renta, que este es un tema ya más contable, ¿no? Entiendo que al día de hoy las exchanges no hacen esta retención, que justamente va a ser alguna de las reflexiones finales que vamos a considerar, entonces lo voy a abordar más adelante, ¿no? De igual forma, este régimen permite deducir las adquisiciones de mercancías, que en este caso tendríamos que preguntarnos si el Bitcoin es una mercancía. El Bitcoin podría ser considerado en efecto una mercancía si consideramos que es una mercancía, es una cosa mueble. Y dijimos que es una cosa mueble, ¿no? Un bien mueble. Entonces, podría deducirse también en este régimen, así como los gastos en los que se incurran. Ahora bien, este tema es importante porque se le va a permitir, bajo este régimen, deducir los gastos, no solo lo que te costó el Bitcoin, sino los demás gastos en los que incurras. No sé, los gastos del equipo que realices, del programa que utilices, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vas a poder deducir en este régimen, lo cual no se permitía en el régimen de enajenación de bienes. Ahora bien, otra de las ventajas que representa este régimen del cual estamos platicando es que aquí las pérdidas sí se van a poder deducir de los demás ingresos. Así lo establece el 109. Y podrá deducirse dentro de los 10 ejercicios siguientes. Entonces, contrario a lo que vimos en el régimen pasado, aquí las pérdidas sí se van a poder disminuir, lo cual resulta importante en temas de Bitcoin, porque como ya lo sabemos, pues en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el FOMO, compramos mucho y cuando compramos caro más bien, y cuando vemos que está bajando de valor, eh, nos entra el pánico y vendemos y tenemos pérdidas, ¿no? Eso es algo que sucede y sucederá siempre. Entonces, este régimen te permite deducir esas pérdidas, lo cual resulta interesante, ¿no? Hasta aquí algunas de las consideraciones de este régimen. La desventaja de este régimen de actividades empresariales es que no te permite hacer la exención de los 98,000 que platicamos en el régimen anterior, ¿no? Aquí no aplica. Aquí tendrías que pagar por todas las ganancias que obtengas. Entonces, para resumir hasta aquí, hasta donde vamos, para aquellas personas que de forma esporádica realicen una enajenación o una venta de bitcoins, le puede aplicar el régimen de enajenación de bienes cuya ventaja es que le permite exentar hasta 98,000 pesos y que además la desventaja pues es que no te permite disminuir pérdidas. Por otra parte, para los que se dedican al trading, no les aplica la exención, pero pueden disminuir pérdidas y aparte pueden disminuir diversos gastos que obtengan. Entonces, estas son algunas de las diferencias entre ambos regímenes, entre ambas personas, y ya sería cuestión de cada quien ver en cuál encuadraría, ¿no? Pasemos ahora a otro tema que es el de los mineros. Este tema de los mineros es bastante interesante porque en realidad aquí sí sería una cuestión de mera decisión de lo que el minero se considere. Es decir, si se considera una actividad como una persona que se dedica profesionalmente a la venta de bitcoins o que lo hace de forma esporádica. Y tendría que elegir entre uno de los dos regímenes que les acabo de mencionar.
Si me preguntan a mí, oye, si tú eres minero, ¿cuál elegirías? A lo mejor yo me iría por el régimen de actividades empresariales que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque en ese régimen me permiten deducir gastos. Y gastos incluyen muchas cosas, entre ellas eh, la deducción de la electricidad. Como sabemos, los mineros gastan muchísimo en electricidad y este gasto no se podría deducir en el otro régimen de enajenación de bienes. Entonces, si me preguntan a mí, yo elegiría el de actividades empresariales. Pero habla quien me diga, no, ¿sabes qué? Yo prefiero exentarlos la cantidad que dijiste y mejor me voy por el régimen de enajenación de bienes. Ya sería, insisto, una cuestión de interpretación, ¿no? Mucho de lo que hacemos los abogados es precisamente interpretar las leyes para ver cuál nos acomodamos o el cual nos resulta aplicable y poder conforme a ello cumplir con la ley, con la normatividad aplicable. Entonces, insisto, este caso de los mineros es un caso peculiar, bastante interesante. Y finalmente, pues vamos a hablar de aquellas empresas que ya se aventuran en muchas ocasiones a aceptar como medio de cambio las criptomonedas o incluso ya lo ven como negocio también, ¿no? Aquí vale la pena señalar que hay un régimen general para las empresas en la ley del impuesto sobre la renta que establece, eh, bueno, en el artículo 16 nos señala que todos los ingresos van a ser ingresos acumulables. ¿Qué es eso de ingresos acumulables? Si tú enajenas, no sé, diversos bienes o obtienes recursos derivados de varias actividades, todo se va, por así decirlo, a un fin común, incluso las ganancias en criptomonedas, y a todos esos ingresos se les pone a rajatabla la tasa del 30% que deben de pagar. Entonces ahí no hay mucho a dónde hacerse, si quieren ver así, ¿no? Todos los ingresos van a los ingresos acumulables, de ahí 30%, tan tan. Entonces, bueno, ahí en realidad pues, no hay mucho que comentar, no hay mucho para dónde interpretar. Al respecto, vale la pena señalar que en este tema de las empresas también se permite deducir el costo de lo vendido, que es el costo que te habría costado el Bitcoin, ¿no? Y que también se consideraría aquí como mercancía. Y bueno, para que nos dé tiempo a hablar de un poquito del IVA, hasta aquí hemos analizado los cuatro supuestos de algunas de las formas en las que mayormente se obtienen ganancias por criptomonedas. Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema muy interesante en México que al día de hoy no se ha, no ha sido objeto de revisión por la autoridad fiscal, pero que siempre lo preguntan en todos lados, ¿no? ¿Se debería o no pagar el IVA en las operaciones con Bitcoin? Ojo que estoy hablando de si se debería pagar, no estoy diciendo de que se pague, que esa es otra cuestión que, insisto, vamos a analizar a fondo en nuestras conclusiones. Es importante señalar que en este tema del IVA ya está resuelto en Europa. En Europa, a partir de 2017, si no mal recuerdo, 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo, o más bien determinó que el Bitcoin se asimila a los medios de pago como pueden ser las divisas o el dinero, etcétera. Y así, estos medios de pago estaban exentos allá del pago del IVA. Entonces dijeron, como el Bitcoin es un medio de pago también análogo, no paga IVA en la Unión Europea. Y esa es la resolución. Al día de hoy, en la Unión Europea, todos los países miembros no pagan IVA en sus operaciones con criptomonedas. Pero ojo, eso solo aplica a la Unión Europea y a las empresas constituidas allá. En México y en otros países es otra cosa. Creo que en Chile también habían ya resuelto que no pagaba IVA, pero al menos en México no ha habido una resolución al respecto. Lo cual nos lleva a concluir lo siguiente, que en México sí se tendría que pagar IVA por la enajenación de criptomonedas. ¿Por qué? El artículo 1 de la ley del IVA, si ustedes lo revisan, nos va a señalar que pagará el impuesto correspondiente, el impuesto al valor agregado, aquellas operaciones que en territorio nacional tengan que ver con la enajenación de bienes. Entonces, si yo ahorita le vendo un Bitcoin a alguien que también reside en México, tendría que pagar el IVA, sí o sí, ¿no?
la tasa ya sabemos que es del 16%. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Aquí hay alguna de las exenciones que establece la ley del IVA. Como podemos observar, se exenta del pago del IVA a la moneda nacional y a la moneda extranjera. Sin embargo, dijimos que el Bitcoin no es moneda, entonces no le aplica ninguna de las excepciones al pago de la ley del IVA, salvo una interpretación de bienes móviles usados que hizo su servidor y que al final se los voy a compartir. Vamos a analizar tres supuestos para ver la problemática del IVA muy brevemente, en el sentido siguiente. Como ya les señalé, si yo en un exchange, si yo soy una persona residente en territorio mexicano y adquiero con un exchange residente en territorio mexicano, tendría que pagar el IVA. Así lo establece el artículo 1 de la ley del IVA. Estoy enajenando un bien, pago IVA. Hasta ahí, esa es la primera conclusión. Pero ¿dónde viene el problema? Oye, ¿qué pasa si yo adquiero un bien mueble, un Bitcoin, pero que no está en territorio nacional? Que la exchange esté constituida en otro país. Entonces, como no está en territorio nacional, entonces no causa IVA. ¿Sí? Esa es otra de las conclusiones. Así no establece en la ley del IVA. Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enajenante residan en el mismo. Si no residen en el mismo país, entonces no se causa IVA. Entonces, pues, ¿qué desventaja deja a las exchanges nacionales, ¿no? Si es que las hay, porque ahorita vamos a ver que pues, ya no hay en México. Ahorita vamos a comentarlo, al menos las más famosas, ¿no? Entonces, esto representa una gran problemática. ¿Por qué? Porque precisamente derivado de estas conclusiones es que muchas exchanges se van a Europa porque allá de entrada ya no se paga IVA. Tal es el caso, bueno, para no decir nombres, ustedes saben que las más famosas de México no están constituidas en México, por así decirlo. Bitso tiene todo lo que maneja con criptomonedas, lo maneja en Gibraltar, ¿sí? Y todo lo que maneja con dinero nacional, pesos mexicanos, tiene aquí su propia fintech, ¿no? Pero no maneja aquí nada de criptomonedas. Lo maneja desde otra empresa constituida en Gibraltar. Esa es una de las estrategias que tuvo que implementar derivado de la incertidumbre legal que existe hoy en día en nuestro país, ¿no? Lo mismo otras exchanges de alto nivel. Las ya no tan famosas, ahí sí desconozco cómo lo estén manejando. Pero al día de hoy, se tendría que, si una exchange mexicana al día de hoy y realiza enajenaciones a un residente de México, tendría que pagar IVA, ¿no? Entonces, esas son algunas de las consideraciones que me gustaría que platicasen. Ahora bien, que no se pague es otra cosa. Que al día de hoy hay mucha gente o muchas cuestiones señalen, es que como no hay regulación, pues yo no sé, no le entiendo, mejor no pago IVA. Bueno, a lo mejor ahí sí habría que tener un tema. ¿Por qué? Porque la ley es clara, ¿no? Entonces, al día de hoy no se paga, pero desde mi punto de vista y desde la interpretación que estamos haciendo, se tendría que pagar IVA, ¿no? Por supuesto, y estoy de acuerdo en que hace falta que el legislador y la propia ley señale, oye, es que de respecto de estas operaciones tienes que pagar el IVA, ¿no? Para darnos certeza jurídica, ¿no? Porque incluso yo estoy de acuerdo, resultaría excesivo que en cada transacción de Bitcoin se cobre el 16% de IVA, ¿no? Es algo a lo mejor que va en contra de su naturaleza y es algo que, insisto, hace que las exchanges mexicanas prefieran irse a otro país de la Unión Europea para constituirse allá sin ningún tipo de problema, ¿no? Finalmente, me gustaría realizarles una interpretación adicional, que a lo mejor valdría la pena analizar más a fondo en caso de que tengamos algún problema con la autoridad fiscal. La ley del IVA nos señala que no se pagará el impuesto sobre bienes muebles usados. Y en derecho tenemos una interpretación de lo que es usar un bien. Yo cuando, por ejemplo, yo pago algo con dinero real o con dinero legal, nacional, yo ya lo estoy usando, porque yo ya estoy adquiriendo un bien que no se desintegre por el mero uso, es otra cosa, pero yo ya lo estoy usando. Podría ser que a lo mejor en Bitcoin sea lo mismo. Si yo voy
a un bar y pago con Bitcoin, ya estoy usando ese Bitcoin, ¿no? Entonces no tendría que pagar a lo mejor IVA porque ya es un bien mueble usado virtualmente, ¿no? No físicamente. No es algo que me ponga y lo use o que sea arroz y me lo como y ya desapareció, ¿no? Esa es una interpretación adicional que hice en mi investigación y que a lo mejor valdría la pena ahondar en ello. Pero insisto, de entrada, se tendría que pagar el IVA, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi exposición. Por supuesto, y quedan muchísimas interrogantes que realizar. Las consideraciones aquí vertidas son consideraciones, son interpretaciones derivado de la experiencia, derivado de platicar con contadores, derivado de leer la ley, derivado de darle una interpretación al Bitcoin para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Quiero que quede algo muy en claro con lo que se vayan en con esta presentación. El gran problema a veces con la autoridad fiscal es no pagar. Decir, ¿sabes qué? Como yo no sé cómo se tiene que pagar, no pago. Ese es el gran problema. Ahí es donde derivan las facultades de comprobación que terminan en un crédito fiscal a cargo del contribuyente cuantioso y que genera muchísimos problemas, incluso penales, ¿no? Lo que la autoridad fiscal a veces acepta es decir, bueno, no sabías en qué régimen aceptarlo, me lo declaraste en esto, ya pagaste el impuesto correspondiente, adelante. No hay ningún tema, ya pagaste algo conforme a lo que la interpretación te dio. Incluso hay un régimen que se llama de otros ingresos, que también hay unos contadores que dicen, ¿sabes qué? Gamaliel, a mí no me queda claro tu interpretación, yo prefiero irme a declarar los ingresos conforme a otro régimen que se llama de otros ingresos. Ese régimen de otros ingresos es para, precisamente cuando no hay algo en la ley, te vas a ese régimen y aplicas las normas aplicas las normas que ahí se establecen. Sin embargo, tiene algunas desventajas. No se puede, por ejemplo, exentar en las cuestiones que les dije ni los gastos que les comenté. Insisto, y es cuestión de la interpretación de los abogados y contadores que se le dé, siempre buscando pagar o cumplir con nuestras obligaciones y evitando un problema a futuro para nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo les dejo. Muchas veces es lo que se recomienda. Vamos a ver en qué régimen encuadramos para pagar y que tú tengas la tranquilidad de que al día de mañana la autoridad fiscal no te va a andar buscando, ¿no? Pero insisto, lamentablemente permanecen muchas dudas, ¿no? En este caso, hay muchas dudas de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando cambias un Bitcoin por otra criptomoneda. Ese es otro supuesto que implicaría un análisis exhaustivo bastante grande, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los stablecoins? Bien, es un tema que no se ha explorado, que también está pendiente de revisar. Y lo mismo sucede con los NTF, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, este fin que ven aquí es un NTF mío, este, que, bueno, no, es barato, ¿no? Pero hay muchos NTFs que cuestan al día de hoy miles de dólares. ¿Y qué pasaría si yo vendo uno y obtengo ganancias? ¿Cómo lo debo de tributar? O sea, a lo mejor en alguno de los regímenes que les acabo de señalar, ¿no? Y no estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de NTFs. Entonces, por supuesto que resulta muy claro las dudas que permanecen. Lastimosamente, como ya lo dijo nuestro presidente, es en la agenda. Entonces, va a pasar un buen rato antes de que veamos un poco de luz en la legislación fiscal y mientras tanto, pues es nuestro deber darle la interpretación más adecuada para cumplir con nuestras obligaciones y evitarnos un problema a futuro más caro. Yo les agradezco, muchísimas gracias. Hasta aquí termina mi presentación y quedo abierto a dudas y comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Gamaliel, por su excelente presentación. Eh, Pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Nada más recordarle a los jóvenes que en las cuestiones de dinero no hay milagros y todo tiene que haber una responsabilidad en todos los sentidos.
y sobre todo la responsabilidad con las autoridades, porque eh, hay una máxima, ¿no? Que el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. Al final, todos sabemos que tenemos como ciudadanos la responsabilidad de hacer nuestros pagos de impuestos por cualquier ingreso que tengamos, que nosotros mismos generemos, ¿verdad? De directa o indirectamente. Bueno, algunas preguntas, licenciado, aquí las voy a hacer. Ponen aquí que si se puede declarar ingresos generados por plataformas de internet. Esa es una primera pregunta que pusieron en el chat. Ingresos generados por plataformas de Internet. ¿Cómo es eso? O sea, en temas Yo de me Bitcoin. imagino, no, en plataformas en general, por ejemplo, si tú tienes millones de vistas en un YouTube o en algo y empiezas a monetizar, Ujú. preguntan que si se debe pagar impuestos. Sí, por supuesto. Por supuesto que se tienen que pagar impuestos y justamente en muchas de esas cuestiones se creó un nuevo régimen hace un par de años que es de las plataformas digitales, que de hecho en ese sentido se les exige no a los contribuyentes, sino a veces a las propias empresas que sean los que hagan la retención de las ganancias, ¿no? De que si te tocaba 1,000, te retengo 100 pesos y yo mismo lo entero, ¿no? Resulta a veces complicado porque hay muchas empresas transnacionales, ¿no? Que no están aquí en México y se les da la obligación de que paguen este impuesto, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, yo le digo a, no sé, a YouTube, que está en Estados Unidos, que pague el impuesto. Ahí, de entrada, pues, resulta un gran problema de sincronización porque habrá que ver cómo es que YouTube nos va a pagar el impuesto a nosotros, que ya se establecen reglas específicas, ¿no? Entonces, sí, de entrada sí se tienen que pagar y a lo mejor, desde mi punto de vista, sería el régimen de plataformas digitales. Pero habrá que checarlo, obviamente, ese tema de los ingresos por, este, por plataformas o por views, pues, con el contador. Pero sí, de que se tiene que pagar impuestos. Todo, la regla general es todo ingreso tiene que pagar impuestos. Gracias. Otra pregunta, me imagino que se refieren a las criptomonedas. ¿Se pueden comprar? ¿Dónde? ¿El costo? Y bueno, son preguntas que también todos hacemos, ¿verdad? ¿Qué tan ciertos son los paraísos fiscales para evitar ganancias, para evitar, me imagino, el pago de impuestos por ganancias de las criptomonedas? Ok, pues, dando contestación a la primera pregunta, es el hecho, bueno, actualmente existen muchas casas de cambio donde se pueden comprar criptomonedas. La más famosa es Bitso. Haces tu cuenta, le metes dinero desde tu cuenta de banco, compras algunas criptomonedas, cuando ves que suben, que es lo ideal, ¿no? Las enajenas, las vendes y pasas el dinero de nuevo a tu cuenta bancaria, ¿no? No es complicado. Y respecto a los paraísos fiscales, bueno, los paraísos fiscales son países que tienen regímenes fiscales preferentes. Entonces, ahí sí no, ya sea dinero legal o criptomonedas, tienen una legislación fiscal muy laxa que lamentablemente muchas personas utilizan para evadir el pago del impuesto, no solo por criptomonedas, sino en general, ¿no? Ya tenemos el tema de los Pandora Papers, que es el mejor ejemplo y que es un tema actual. Muy bien, muchas gracias, licenciado. También los jóvenes, recuerden que existe un riesgo invertir fuera de nuestro país, ¿verdad? O sea, te, te hacen algo, te pueden hacer un fraude y ¿qué haces, no? Estás sujeto a la legislación de otros países. Eso hay que tomarlo con responsabilidad también. Muy bien, preguntan aquí, ¿se puede decidir cuántos Bitcoin vender y evitar que se excedan de los 98,000 de impuestos? No, digo, ahí sí es una cuestión ya de cada quien cuánto tiene, cuánto vende. El tema de o sea, no vean el tema de la exención como algo de, me voy a limitar para no pagar el impuesto correspondiente. ¿No? Insisto, si ustedes en el van a tener que pagar impuestos definitivamente. Entonces, bueno, de,
Deme un segundito, por favor. Por favor. Por favor. Sí. Disculpen, es que aquí luego en Procu estamos al pendientes de todo. Adelante. En ese sentido, dependiendo del volumen que cada uno maneje, yo considero que a lo mejor, salvo que ustedes me digan lo contrario, muchos de nosotros, me incluyo yo, no pasamos de esos ingresos. Ese es el caso. Bueno, muy bien. Licenciado, las preguntas aquí se van a quedar en el chat. Son como 3 que nos quedan. Estamos un poquito sobre el tiempo. Ok. Porque viene otra conferencia y está en otra liga que tendrían Claro que que salir. sí. Claro, Yo claro. quiero agradecerle a usted y antes de un último consejo, me voy a permitir entregarle el reconocimiento que nuestra institución hace. Y dice, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Chetumal, otorga el presente reconocimiento al licenciado Gamael Domínguez Hernández por su destacada participación en la conferencia El uso de las criptomonedas, su impacto fiscal y regulación nacional, en el marco del cuarto simposio en Ciencias e Ingeniería, que se realiza del 18 al 20 de octubre del 2021 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo su sede el Instituto Tecnológico de Chetumal, dependiente del Tecnológico Nacional de México. Chetumal, Quintana Roo, octubre de 2021, el ingeniero Mario Vicente González Robles, señor director de nuestro instituto. Gracias, licenciado Gamaliel. Un último mensaje para poder cerrar, por favor. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a la invitación. Espero que les haya sido útil, entonces tengan la certeza de obligaciones, ¿no? Entonces no se vayan por la tangente de no cumplir obligaciones, les puede implicar algún problema mayor. Les agradezco y pues me permito dejarlos porque ya también tengo junta aquí con la Procuraduría. Muchísimas gracias, estimados. Gracias, usted muy amable. Gracias por compartirnos su experiencia y su conocimiento. Soporte técnico, gracias por su apoyo. Les agradecemos a todos los participantes. En este momento vamos a cerrar la plataforma para dar paso a la siguiente.